El Imperio Otomano se erige como una de las civilizaciones más fascinantes y trascendentales de la historia. Durante más de 6 siglos, moldeó la política, la religión, la economía y la cultura de Europa, Asia y África. Su influencia no se limitó a las conquistas militares, su legado cultural y arquitectónico aún perdura, y sus decisiones políticas siguen afectando al mundo moderno. Desde su surgimiento como un pequeño principado en Anatolia hasta convertirse en una superpotencia global y su posterior colapso, esta historia es una lección sobre el auge y la decadencia de los imperios. ¿Sabías que el Imperio Otomano gobernó territorios que abarcan 3 continentes y más de 600 años? Dale like si te interesa descubrir esta increíble historia. Para comprender este legado extraordinario, comencemos explorando sus humildes orígenes. Los orígenes del Imperio Otomano. El Imperio Otomano comenzó a finales del siglo XIII como un pequeño principado liderado por Osmani, de quien el imperio toma su nombre. En un contexto de fragmentación tras el debilitamiento del Imperio Selyúcida, Osman supo aprovechar la situación política y geográfica para unificar tribus turcas bajo su mando. Ubicados estratégicamente en Anatolia, los otomanos estaban rodeados por un imperio bizantino debilitado y en constante conflicto. Osmani utilizó la combinación de alianzas estratégicas y tácticas militares para expandir su influencia. Su éxito inicial residió en el apoyo de los Ghazis, guerreros musulmanes comprometidos con la expansión del Islam. La ubicación de su principado les permitió controlar rutas comerciales clave entre Oriente y Occidente, sentando las bases para un imperio que eventualmente dominaría el Mediterráneo. ¿Sabías que Osmani fue conocido como un líder justo y astuto, lo que atrajo aliados a su causa? Comenta si te sorprendió este dato. Conociendo estos inicios estratégicos, exploremos cómo los sucesores de Osman expandieron su legado. La expansión temprana bajo Orhan y Muradi. Bajo Orhan, hijo de Osman, el pequeño principado se transformó en un estado consolidado. Orhan logró una de las primeras victorias importantes al conquistar Bursa en 1326, convirtiéndola en la primera capital del Imperio Otomano. Esto marcó un cambio de un principado nómada a un estado organizado con instituciones administrativas y económicas. Muradi, por su parte, continuó esta expansión hacia Europa, estableciendo el dominio otomano en los Balcanes. Una de sus mayores contribuciones fue la creación del sistema de los genízaros, un cuerpo de élite formado por jóvenes cristianos convertidos al Islam, quienes se convirtieron en la espina dorsal del ejército otomano. Además, Muradi fundó la administración Timar, un sistema de tierras que recompensaba a los soldados leales con territorios, asegurando su apoyo militar. ¿Te parece que el uso de tropas leales como los genízaros fue una estrategia innovadora? Comenta tu opinión. Conociendo estos avances, avancemos hacia la conquista que marcó un antes y un después en la historia del Imperio Otomano. La conquista de Constantinopla 1453. La toma de Constantinopla por Mehmed II, conocido como el Conquistador, fue uno de los eventos más trascendentales de la historia. En 1453, tras un asedio de 53 días, Mehmed utilizó una combinación de tácticas innovadoras, incluyendo enormes cañones construidos específicamente para derribar las legendarias murallas de la ciudad. Esta conquista marcó el fin del Imperio bizantino y convirtió a Estambul en la nueva capital otomana. Constantinopla no solo fue un premio político y militar, también simbolizó la transición del dominio medieval al renacimiento en Europa. Mehmed II no solo reforzó su posición como líder militar, sino también como administrador visionario, al permitir la coexistencia de varias religiones y culturas dentro de la ciudad conquistada. ¿Sabías que Mehmed II renombró Constantinopla como Estambul y promovió la tolerancia religiosa para fortalecer su control? Dale like si te parece fascinante. Con esta histórica victoria, exploremos cómo el Imperio Otomano alcanzó su máximo esplendor. El reinado de Solimán el Magnífico.
Solimán el Magnífico es recordado como el sultán más poderoso y emblemático del Imperio Otomano. Su reinado, 1520 a 1566, marcó el apogeo del imperio, tanto en términos territoriales como culturales. Bajo su liderazgo, el imperio se extendió desde Hungría hasta Arabia y desde el norte de África hasta el Cáucaso. Además de ser un estratega militar, Solimán era un legislador reformista y un mecenas de las artes. Promovió el desarrollo de la arquitectura, la literatura y la música, dejando un legado cultural imborrable. Durante su reinado, figuras como el arquitecto Sinan diseñaron monumentos icónicos como la mezquita de Süleymaniyye. ¿Crees que el equilibrio entre la fuerza militar y el apoyo a la cultura fue clave para su éxito? Comenta tu perspectiva. Conociendo el esplendor del reinado de Solimán, descubramos cómo el imperio administraba sus vastos territorios. La administración otomana, una máquina eficiente. El Imperio Otomano fue un modelo de gobernanza que permitió la coexistencia de diversos grupos étnicos y religiosos en un territorio vasto y heterogéneo. Su sistema de millets otorgaba autonomía a comunidades religiosas como cristianos y judíos, permitiéndoles gestionar sus propios asuntos legales y religiosos bajo la supervisión del sultán. El ejército otomano, liderado por los jenízaros, era una fuerza altamente organizada y temida. Este cuerpo militar no solo protegía al imperio, sino que también jugaba un papel importante en su administración. Además, el sistema de Depsirme, mediante el cual jóvenes cristianos eran entrenados y convertidos al Islam, garantizaba un flujo constante de líderes leales al sultán. ¿Sabías que el sistema de millets permitió a las minorías religiosas prosperar bajo el dominio otomano? Comenta si te parece sorprendente. Conociendo su sistema administrativo, exploremos las grandes batallas que consolidaron su poder. La batalla de Moax 1526. La victoria otomana en Moax fue un hito en su expansión hacia Europa Central. Liderados por Solimán el Magnífico, los otomanos derrotaron al ejército húngaro en una batalla que duró apenas 2 horas. Esta victoria no solo abrió el camino hacia Viena, sino que también marcó el inicio del dominio otomano en los Balcanes durante siglos. La estrategia de Solimán combinaba una planificación meticulosa con el uso de tecnología militar avanzada, como artillería pesada y caballería rápida. Moax no solo aseguró el control territorial, sino que también mostró al mundo la supremacía militar otomana. ¿Te sorprende que una batalla tan corta tuviera un impacto tan duradero? Dale like si te parece interesante. Con esta victoria contundente, avancemos hacia otro momento clave en la expansión otomana, el sitio de Viena. El sitio de Viena 1529. El sitio de Viena de 1529 marcó uno de los intentos más ambiciosos del Imperio Otomano por expandirse hacia Europa Occidental. Liderados nuevamente por Solimán el Magnífico, los otomanos intentaron tomar Viena, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, en un movimiento estratégico que habría asegurado su control sobre el corazón de Europa. El asedio, aunque bien planificado, enfrentó numerosos desafíos. Los otomanos llegaron a Viena en otoño, lo que complicó las operaciones debido al clima frío y húmedo. Además, las defensas de la ciudad, lideradas por Fernando I de Austria, fueron formidables, respaldadas por un sistema de fortificaciones que aprovechó el terreno elevado. La resistencia de los defensores y la falta de suministros obligaron a los otomanos a retirarse. Aunque el asedio fue un fracaso, su impacto fue significativo. El sitio de Viena consolidó a Solimán como una amenaza global y mostró las ambiciones del Imperio Otomano, al tiempo que unió a las potencias europeas contra un enemigo común. ¿Crees que los otomanos habrían cambiado la historia de Europa si hubieran conquistado Viena? Comenta tu opinión. Conociendo este intento fallido, exploremos cómo el imperio enfrentó desafíos en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto 1571.
La batalla de Lepanto fue un enfrentamiento naval épico que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 entre la flota del Imperio Otomano y la Santa Liga, una coalición de estados europeos liderada por España y Venecia, con el apoyo del Papa Pío V. Fue una de las batallas navales más grandes y decisivas de la historia. El resultado fue una derrota significativa para los otomanos, quienes perdieron cerca de 200 barcos y más de 20.000 hombres. Aunque la batalla no significó el fin del poder marítimo otomano, marcó el inicio de una nueva era en la que Europa comenzó a desafiar la hegemonía naval de los otomanos en el Mediterráneo. Lepanto también tuvo un impacto cultural duradero, siendo celebrada en obras literarias y artísticas como en los textos de Cervantes, quien luchó en la batalla. A pesar de la derrota, los otomanos demostraron su capacidad para recuperarse rápidamente, reconstruyendo su flota en pocos años. ¿Sabías que Cervantes, autor de Don Quijote, luchó en la batalla de Lepanto? Comenta si este dato te sorprendió. Conociendo este revés, exploremos los factores internos y externos que contribuyeron al declive otomano. El declive del Imperio Otomano. El declive del Imperio Otomano fue un proceso complejo que se desarrolló a lo largo de siglos, comenzando en el siglo XVII. Entre las causas principales se encontraban las derrotas militares, la corrupción interna y el estancamiento económico. La administración otomana, que había sido eficiente y flexible durante su apogeo, comenzó a mostrar signos de rigidez y desgaste. Las derrotas frente a Austria, Polonia y Rusia, así como la incapacidad para mantener su dominio en los Balcanes, reflejaban la pérdida de su superioridad militar. Internamente, la corrupción entre los jenízaros y los administradores debilitó la estructura estatal. Además, el comercio global comenzó a desplazarse hacia el Atlántico, reduciendo los ingresos por las rutas comerciales tradicionales controladas por los otomanos. Sin embargo, el declive no fue lineal ni uniforme. En algunos periodos, los otomanos lograron revitalizarse temporalmente a través de reformas y victorias aisladas, aunque éstas no pudieron detener su colapso eventual. ¿Crees que las derrotas militares o la corrupción interna fueron más responsables del declive del Imperio Otomano? Comenta tu perspectiva. Conociendo los factores de declive, exploremos los intentos de reforma que buscaron salvar al imperio. Las reformas Tanzimat, 1839 a 1876. Las reformas Tanzimat representaron uno de los esfuerzos más ambiciosos del Imperio Otomano para modernizarse y adaptarse a un mundo cambiante. Promulgadas por sultanes como Mahmud II y Abdülmecidi, estas reformas abarcaban áreas como la administración, la educación, la justicia y el ejército. Entre las medidas más notables estaban la proclamación de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, independientemente de su religión, la modernización del sistema tributario, y la creación de una infraestructura más eficiente, como ferrocarriles y telégrafos. También se abolió el sistema de los jenízaros, reemplazándolos con un ejército más profesional y moderno. Aunque las reformas buscaban fortalecer el imperio frente a las potencias europeas, enfrentaron resistencia tanto interna como externa. Muchos grupos conservadores veían estas medidas como una amenaza a las tradiciones islámicas, mientras que las potencias occidentales a menudo intervenían para asegurar sus propios intereses. ¿Crees que el Imperio Otomano logró modernizarse lo suficiente con las reformas Tanzimat? Dale like si te parece un intento valiente. Conociendo estos esfuerzos de modernización, exploremos los conflictos que agravaron la situación del imperio. El Imperio Otomano y las guerras con Rusia. Las guerras entre el Imperio Otomano y Rusia fueron constantes durante más de 2 siglos, siendo uno de los conflictos más prolongados de la historia. Estas guerras no solo debilitaron al imperio, sino que también marcaron su pérdida de influencia en Europa y Asia. La pérdida de Crimea en 1783 y los Balcanes durante el siglo XIX fueron golpes devastadores para los otomanos.
Rusia utilizó estas guerras para consolidar su acceso al Mar Negro y apoyar los movimientos nacionalistas en los Balcanes, debilitando aún más al imperio. El Tratado de Kukuk-Kainarka 1774 otorgó a Rusia el derecho de proteger a los cristianos ortodoxos dentro del Imperio Otomano, lo que incrementó su influencia política. Estas derrotas reflejaban no solo la superioridad militar rusa, sino también las limitaciones internas del Imperio Otomano para adaptarse a nuevas realidades geopolíticas. ¿Sabías que Rusia fue uno de los principales rivales del Imperio Otomano durante siglos? Comenta si este dato te sorprendió. Conociendo estos conflictos externos, avancemos hacia el impacto de los movimientos nacionalistas dentro del imperio. El auge del nacionalismo en los Balcanes. El siglo XIX marcó un punto de inflexión para el Imperio Otomano debido al auge del nacionalismo en los Balcanes, una región que había estado bajo dominio otomano durante siglos. Influenciados por los ideales de la Revolución Francesa y apoyados por potencias europeas como Rusia y Austria, varios grupos étnicos comenzaron a buscar la independencia. La independencia de Grecia en 1829, tras una brutal guerra de liberación, inspiró a otros movimientos nacionalistas en Serbia, Bulgaria y Rumanía. Estas rebeliones no solo fueron sangrientas, sino que también debilitaron la autoridad otomana en una de sus regiones más estratégicas. Además, los nacionalistas utilizaron la religión como un medio para unificar a sus poblaciones, en oposición al sistema otomano de Millets, que había permitido cierta autonomía religiosa pero no política. La pérdida de los Balcanes fue más que un revés territorial, representó el colapso de una parte fundamental de la identidad otomana. A medida que los pueblos eslavos y cristianos lograban su independencia, la legitimidad del imperio como una entidad multicultural se erosionaba rápidamente. ¿Crees que el nacionalismo fue el mayor desafío interno para el Imperio Otomano? Comenta tu perspectiva. Conociendo estas tensiones internas, avancemos hacia el impacto de las potencias europeas en la decadencia otomana. La influencia de las potencias europeas. A medida que el Imperio Otomano se debilitaba, las potencias europeas comenzaron a involucrarse más directamente en sus asuntos internos y territoriales. Este fenómeno, conocido como la cuestión oriental, reflejaba la preocupación de Europa por el destino del imperio y sus vastos territorios. Francia, Gran Bretaña y Austria-Hungría jugaron roles contradictorios. Por un lado, querían evitar que Rusia se apoderara de territorios otomanos estratégicos. Por otro, buscaban aprovechar el colapso del imperio para expandir sus propias esferas de influencia. Por ejemplo, Gran Bretaña buscaba proteger su ruta hacia la India, mientras que Francia expandía su presencia en el norte de África. Los tratados, como el de Berlín 1878, redistribuyeron tierras otomanas y reforzaron la dependencia del imperio de las potencias europeas. Esto debilitó aún más su soberanía y convirtió al Imperio Otomano en el hombre enfermo de Europa. ¿Crees que las potencias europeas ayudaron al imperio o simplemente aceleraron su caída? Comenta tu opinión. Conociendo esta influencia externa, exploremos cómo el Imperio Otomano enfrentó la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. La participación del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial fue un punto de no retorno. Aliado con Alemania y Austria-Hungría, el imperio buscaba recuperar territorios perdidos y reafirmar su poder en la región. Sin embargo, esta decisión resultó desastrosa. El conflicto expuso las debilidades militares y logísticas del imperio. Enfrentó derrotas devastadoras en Mesopotamia, el Sinaí y Palestina, mientras que la batalla de Gallipoli, aunque una victoria táctica otomana, tuvo un costo humano y material enorme. Además, la guerra exacerbó tensiones internas, particularmente con las minorías étnicas, como los armenios, que fueron víctimas del genocidio de 1915. La guerra no solo agotó los recursos del imperio, sino que también selló su destino. Al final del conflicto, el Imperio Otomano estaba colapsado,
tanto interna como externamente. ¿Sabías que la batalla de Gallipoli es considerada un momento clave en la historia turca moderna? Comenta si te gustaría saber más sobre este evento. Conociendo su papel en la guerra, exploremos cómo se produjo el colapso final del imperio. El colapso del Imperio Otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Sèvres 1920 marcó el desmembramiento oficial del Imperio Otomano. Este tratado otorgó grandes extensiones de territorio a las potencias aliadas y estableció mandatos británicos y franceses sobre regiones clave como Siria, Líbano y Palestina. Internamente, el sultanato había perdido toda legitimidad. Los movimientos nacionalistas turcos, liderados por Mustafa Kemal Atatürk, desafiaron tanto a los aliados como al debilitado gobierno otomano. El colapso no fue solo político, sino también cultural y social, ya que el imperio dejó de ser un eje de poder islámico. El fin del imperio representó el cierre de una era y el comienzo de una nueva dinámica en Oriente Medio, con consecuencias que aún resuenan en la política global. ¿Sabías que el Tratado de Sèvres prácticamente eliminó al Imperio Otomano? Comenta lo que opinas de este desenlace. Conociendo este colapso, exploremos cómo emergió una nueva era bajo Mustafa Kemal Atatürk. El liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk es una de las figuras más importantes de la historia moderna. Lideró la guerra de independencia turca contra las potencias aliadas y estableció la República de Turquía en 1923, marcando el fin del sultanato y del califato otomano. Atatürk implementó reformas radicales para modernizar y secularizar Turquía. Introdujo el alfabeto latino, promovió la educación laica y empoderó a las mujeres al otorgarles derechos civiles. Su objetivo era transformar a Turquía en una nación moderna, desligada del legado otomano pero respetuosa de su historia. Aunque su liderazgo fue controvertido en algunos aspectos, como su autoritarismo, Atatürk es recordado como el arquitecto de la Turquía moderna. ¿Crees que las reformas de Atatürk fueron necesarias para el desarrollo de Turquía? Dale like si estás de acuerdo. Conociendo su legado, reflexionemos sobre el impacto cultural y arquitectónico del Imperio Otomano. El legado cultural y arquitectónico del Imperio Otomano. El Imperio Otomano no solo dejó una profunda huella política, sino también un legado cultural y arquitectónico que trasciende el tiempo. Sus monumentos, como la imponente Mezquita Azul de Estambul, reflejan el esplendor de una civilización que combinó influencias islámicas, bizantinas y persas. Estas construcciones no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje, comercio y vida social. Otro ejemplo es el Palacio de Topkapı, sede de los sultanes durante siglos, que simboliza la opulencia y el poder administrativo del imperio. El impacto cultural otomano no se limita a la arquitectura. La música otomana, rica en melodías orientales, influyó en la música clásica turca y en las tradiciones musicales de los Balcanes y Medio Oriente. En cuanto a la gastronomía, platos como el kebab, el baklava y el café turco son testigos vivientes de la rica herencia culinaria otomana que fusionó ingredientes y técnicas de diversas regiones del imperio. En el arte, la caligrafía y los mosaicos otomanos representan un nivel de sofisticación que aún se admira. Los manuscritos iluminados y los diseños textiles, como las alfombras turcas, son reconocidos internacionalmente por su belleza y complejidad. ¿Has visitado o te gustaría visitar algún monumento otomano, como la Mezquita Azul o el Palacio de Topkapı? Comenta cuál y por qué te atrae. Conociendo este legado cultural, exploremos cómo el imperio continúa impactando la geopolítica moderna. El impacto del Imperio Otomano en la geopolítica moderna. El colapso del Imperio Otomano en 1923 dejó un vacío geopolítico que definió las fronteras de muchas naciones modernas en Europa, Medio Oriente y África del Norte. Los acuerdos como el Tratado de Sèvres y el Tratado de Lausana reconfiguraron los territorios, creando estados como Irak, Siria y Palestina bajo mandatos europeos.
Estas divisiones, a menudo arbitrarias, sentaron las bases para muchos de los conflictos actuales en la región. La política otomana de administrar sus vastos territorios a través de un sistema de autonomía religiosa y étnica, millets, influyó en cómo las naciones modernas manejan la diversidad cultural y religiosa. Sin embargo, la falta de una transición planificada tras la caída del imperio generó tensiones que aún persisten. Turquía, como heredera del legado otomano, ha desempeñado un papel crucial en la política internacional, equilibrando su identidad entre Oriente y Occidente. El resurgimiento del interés en el Imperio Otomano en la política turca moderna, especialmente bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, refleja cómo este pasado imperial sigue moldeando la identidad y las ambiciones geopolíticas de Turquía. El término neo-otomanismo se utiliza para describir esta influencia en la política exterior de Turquía. ¿Crees que el legado del Imperio Otomano todavía define la política en el Medio Oriente? Comenta tu opinión. Conociendo este impacto en la geopolítica, reflexionemos sobre las lecciones universales que nos deja este imperio. Lecciones universales del Imperio Otomano. La historia del Imperio Otomano ofrece lecciones atemporales aplicables a cualquier sociedad o gobierno. Una de las principales enseñanzas es la importancia de la diversidad cultural como una fortaleza. Durante su apogeo, el imperio logró integrar una amplia gama de etnias, religiones y culturas bajo un sistema relativamente estable, lo que le permitió prosperar durante siglos. Sin embargo, el declive del imperio destaca cómo la corrupción, la falta de innovación y los conflictos internos pueden debilitar incluso a las potencias más grandes. La resistencia al cambio, evidenciada por la lenta adaptación a las reformas militares y económicas, contribuyó significativamente a su caída. Por otro lado, el manejo estratégico de sus relaciones diplomáticas, especialmente en sus primeros siglos, muestra cómo el equilibrio de poder y la flexibilidad son esenciales para la supervivencia de un Estado en un entorno global competitivo. ¿Qué lección del Imperio Otomano te parece más relevante hoy en día? Dale like si crees que su historia tiene algo que enseñarnos. Con estas lecciones universales en mente, exploremos algunas curiosidades fascinantes de este imperio. Curiosidades del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, además de ser una potencia histórica formidable, dejó numerosas curiosidades que resaltan su singularidad. Los jenízaros. Este cuerpo de élite del ejército otomano estaba compuesto originalmente por niños cristianos que eran reclutados mediante el sistema de psirme, una especie de tributo infantil. Estos niños eran convertidos al Islam y entrenados en una disciplina militar estricta. Llegaron a ser tan poderosos que, en ciertos momentos, influían directamente en las decisiones del sultán. El café y su introducción a Europa, los otomanos desempeñaron un papel crucial en llevar el café desde Etiopía y Yemen hasta Europa. Tras el sitio de Viena en 1683, los europeos descubrieron los sacos de café abandonados por el ejército otomano, lo que marcó el inicio de la cultura del café en el continente. La Puerta Sublime, la entrada oficial al Palacio del Gran Visir en Estambul se llamaba la Puerta Sublime, Bab Ali. Este lugar se convirtió en sinónimo del gobierno otomano y es un recordatorio de cómo los otomanos conceptualizaban su gobierno como un puente entre el cielo y la tierra. La prohibición de tulipanes. Durante el reinado del sultán Ahmed III, el imperio experimentó una era del tulipán, 1718 a 1730, donde estas flores se convirtieron en un símbolo de lujo. Sin embargo, tras una revuelta popular, los tulipanes fueron prohibidos como representación del exceso y la decadencia. Los sultanes políglotas. Muchos sultanes otomanos hablaban múltiples idiomas, como árabe, persa, griego y francés. Esto reflejaba la naturaleza multicultural del imperio y su necesidad de interactuar con diversas regiones y pueblos. ¿Sabías que los otomanos introdujeron el café en Europa? Comenta si este dato te sorprendió y cuál de estas curiosidades te pareció más interesante.
Con estas curiosidades en mente, exploremos el papel crucial de las mujeres en el Imperio Otomano, una faceta que a menudo se pasa por alto en la historia oficial. El papel de las mujeres en el Imperio Otomano. Aunque el Imperio Otomano es conocido como una estructura patriarcal, las mujeres jugaron roles significativos, tanto en el ámbito privado como en el político. Un ejemplo clave es el harén imperial, que no solo era un espacio de lujo y placer, sino también un centro de poder político. Las valides sultán, madres de los sultanes. Estas mujeres, madres de los sultanes, a menudo actuaban como asesoras y regentes. Una de las figuras más influyentes fue Kösem Sultán, quien gobernó indirectamente durante el reinado de varios sultanes débiles. El harén como centro político, lejos de ser un lugar de reclusión, el harén era un espacio donde se consolidaban alianzas políticas y se gestionaba el poder. Muchas mujeres, como Roxelana, Hürrem Sultán, esposa de Solimán el Magnífico, llegaron a influir directamente en las decisiones del Estado. Empoderamiento cultural. Las mujeres otomanas de clase alta promovieron la literatura, las artes y la arquitectura. Muchos monumentos, como mezquitas y fuentes, fueron construidos bajo el patrocinio de sultanas. Educación y religión. En ciertas regiones, las mujeres jugaban un papel central en la educación religiosa, actuando como mecenas de escuelas y madrazas. ¿Te sorprende que algunas mujeres tuvieran tanto poder en un imperio patriarcal? Comenta lo que opinas sobre la influencia de las valides sultán. Conociendo la relevancia de las mujeres, avancemos hacia los mitos y malentendidos más comunes sobre el Imperio Otomano. Mitos y malentendidos sobre el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, debido a su vastedad e influencia, ha sido objeto de mitos y malentendidos históricos. Entre los más comunes destacan el mito de la intolerancia religiosa. A menudo se cree que el imperio era intolerante hacia otras religiones, pero en realidad, el sistema de millets permitió a judíos, cristianos y otras comunidades vivir bajo sus propias leyes religiosas y culturales. La idea de un declive súbito, aunque se suele hablar de la caída otomana, la realidad es que fue un proceso gradual que tomó varios siglos. Incluso en su periodo de declive, el imperio continuó siendo una potencia importante en la política internacional. El harén como lugar de solo placer. Como se mencionó, el harén no era únicamente un espacio de ocio, desempeñaba un papel central en la política y la gestión del poder. Los otomanos como aislados de Occidente, aunque eran considerados orientales, los otomanos tenían amplias interacciones con Europa, comerciando, intercambiando conocimientos y adoptando tecnologías. ¿Conocías alguno de estos mitos? Comenta cuál te pareció más interesante y por qué. Con estos mitos aclarados, exploremos cómo el Imperio Otomano ha sido representado en la literatura y el cine. El Imperio Otomano en la literatura y el cine. El Imperio Otomano ha sido una fuente inagotable de inspiración para escritores, cineastas y artistas. Sin embargo, estas representaciones a menudo mezclan hechos con ficción, obras literarias. Libros como El Sultán de Javier Moro y La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón utilizan elementos otomanos para enriquecer sus historias. Aunque no siempre son históricamente precisas, capturan la fascinación por el exotismo del imperio. Películas y series, producciones como El Sultán y Magnificent Century han popularizado la historia otomana a nivel mundial, aunque con licencias artísticas que a veces perpetúan estereotipos. Perspectiva occidental vs otomana. Mientras que las narrativas occidentales tienden a romantizar o demonizar al imperio, las producciones turcas han buscado presentar un enfoque más equilibrado. ¿Has leído o visto alguna obra inspirada en el Imperio Otomano? Comenta cuál y qué te pareció. Conociendo su presencia en el arte, exploremos las conexiones culturales que el imperio estableció entre Oriente y Occidente. Conexiones culturales del Imperio Otomano. El Imperio Otomano actuó como un puente entre Oriente y Occidente, dejando un impacto duradero en diversas áreas de la cultura global.
Su posición geográfica y su dominio sobre rutas comerciales importantes facilitaron la interacción cultural y el intercambio de ideas. La arquitectura otomana, representada por monumentos como la Mezquita Azul y el Palacio de Topkapi, influyó en el diseño de edificios religiosos y civiles en Europa del Este y el Medio Oriente. La moda otomana también dejó su huella, especialmente en el uso de tejidos como el terciopelo y los brocados, que se exportaban a Europa como símbolos de lujo. En la música, los otomanos incorporaron instrumentos persas, árabes y europeos, creando una mezcla única de sonidos que influyó en la música clásica turca. Además, el kebab, el baklava y otros platos típicos otomanos se han convertido en símbolos culinarios que trascienden fronteras. Incluso la diplomacia y el protocolo otomano tuvieron impacto en las cortes europeas. La ceremonia, la vestimenta y la etiqueta del imperio dejaron una impresión duradera en sus contemporáneos, destacando su refinamiento y sofisticación. ¿Sabías que el Imperio Otomano introdujo nuevas tendencias en la moda y la gastronomía europea? Comenta cuál de estas influencias te gustaría experimentar. Conociendo estas conexiones culturales, reflexionemos sobre cómo el legado otomano sigue vivo en la Turquía moderna. El legado del Imperio Otomano en la Turquía moderna. El impacto del Imperio Otomano en la Turquía contemporánea es profundo y multifacético. Aunque Mustafa Kemal Atatürk buscó distanciar al nuevo Estado turco del pasado otomano mediante la modernización y la occidentalización, muchos elementos del imperio permanecen vivos en la identidad nacional. La preservación de monumentos históricos como Santa Sofía, la Mezquita de Süleymaniyye y el Gran Bazar no solo atraen a millones de turistas cada año, sino que también sirven como recordatorios del esplendor otomano. El sistema administrativo turco, aunque reformado, conserva algunas raíces del modelo otomano, como el énfasis en la centralización. En la vida cotidiana, las tradiciones otomanas siguen presentes en la gastronomía, la música y las costumbres familiares. Incluso el idioma refleja la influencia otomana, con un vocabulario que combina palabras turcas, árabes y persas. Turquía también enfrenta un desafío único: equilibrar su identidad moderna y secular con las raíces islámicas y multiculturales heredadas del imperio. Este debate se refleja en políticas internas y en cómo el país interactúa con el mundo. ¿Crees que Turquía ha encontrado un buen balance entre su pasado otomano y su identidad moderna? Comenta tu opinión. Conociendo esta conexión con Turquía, analicemos las lecciones estratégicas que el Imperio Otomano nos deja para el presente. Lecciones estratégicas del Imperio Otomano. El Imperio Otomano ofrece una serie de lecciones estratégicas que siguen siendo relevantes para líderes y naciones en la actualidad. Uno de sus mayores logros fue su capacidad para administrar un imperio diverso, donde convivían múltiples religiones, etnias y lenguas. Su sistema de millets permitió un grado notable de autonomía local, reduciendo los conflictos internos. Por otro lado, su estructura militar, especialmente los jenízaros, muestra cómo la innovación puede garantizar el éxito inicial, pero también cómo la resistencia al cambio puede convertirse en una debilidad. Los jenízaros, que comenzaron como una fuerza revolucionaria, terminaron siendo un obstáculo debido a su creciente poder político y su oposición a las reformas. El imperio también demostró la importancia de las alianzas y la diplomacia. Aunque a menudo se les percibe como aislados, los otomanos mantenían relaciones diplomáticas activas con Europa, Asia y África, lo que les permitió asegurar su hegemonía durante siglos. Sin embargo, su falta de adaptación tecnológica en los siglos XVIII y XIX, combinada con la corrupción administrativa, aceleró su caída. Esto subraya la importancia de la innovación constante y de un liderazgo ético y visionario. ¿Qué lección del Imperio Otomano crees que es más aplicable hoy? Dale like si estás de acuerdo en que la diversidad es clave. Con estas lecciones claras, reflexionemos sobre el impacto global y duradero de este imperio. Reflexión final sobre el ascenso y la caída del Imperio Otomano.
El Imperio Otomano fue un actor fundamental en la historia global, moldeando el destino de 3 continentes durante más de 6 siglos. Desde su ascenso como una fuerza innovadora y multicultural hasta su caída debido a conflictos internos y externos, su historia está llena de lecciones que trascienden el tiempo. El imperio nos recuerda que incluso los poderes más grandes pueden caer si no enfrentan adecuadamente los desafíos de la modernización y la gobernanza ética. También demuestra cómo la diversidad cultural puede ser tanto una fortaleza como un desafío. Hoy, el legado otomano sigue vivo en monumentos, tradiciones y en las tensiones políticas que persisten en regiones que una vez estuvieron bajo su control. Al estudiar su historia, comprendemos mejor las dinámicas del poder, la resistencia y el cambio en el panorama global. ¿Qué parte de la historia del Imperio Otomano te impactó más? Comenta tu reflexión final. Con esta reflexión, lleguemos al impacto global del Imperio Otomano en el contexto contemporáneo. El impacto global del Imperio Otomano. El legado del Imperio Otomano continúa moldeando la política, la religión y la cultura en todo el mundo. Sus antiguos territorios en Europa, Asia y África son hoy el escenario de tensiones políticas y conflictos que tienen raíces en las divisiones trazadas tras su colapso. La cuestión de Oriente, que se refería a la desintegración del imperio y la lucha por su herencia, sigue siendo relevante en las relaciones internacionales. Los acuerdos y fronteras establecidos después de su caída, como el Tratado de Sèvres y más tarde el de Lausana, sentaron las bases de conflictos actuales en el Medio Oriente. Culturalmente, su impacto se ve en la gastronomía, la música y la arquitectura que cruzaron fronteras, creando una rica mezcla de tradiciones. El imperio también sirve como un recordatorio de cómo la gobernanza inclusiva puede funcionar en entornos multiculturales, una lección crucial para las naciones modernas. ¿Crees que el legado del Imperio Otomano sigue influyendo en el mundo actual? Dale like si estás de acuerdo. Con esta visión global, lleguemos a una conclusión final sobre la relevancia histórica y contemporánea del Imperio Otomano. Conclusión: el legado intemporal del Imperio Otomano. El Imperio Otomano no solo fue un testigo de la historia, sino uno de sus principales arquitectos. Su legado abarca desde innovaciones administrativas hasta monumentos icónicos y enseñanzas estratégicas que todavía resuenan en el presente. Aunque cayó, su influencia persiste en la identidad cultural de sus antiguos territorios y en la política global. El estudio de su historia no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a reflexionar sobre el futuro de las civilizaciones. Si disfrutaste este recorrido por la historia del Imperio Otomano, no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros apasionados de la historia.